Ay, ni siquiera listo diapos. Aquí está. Ah, no, no son estos. Chalala. Propósito esqueleto. Ya no va a haber tiempo tanto de repasar, va a ser más de ver puras preguntas, puras preguntas, puras preguntas. El tiempo de repaso y ver los temas es durante las clases. Por eso estamos avanzando lento. Ni para que se quejen, es 5 hojitas cada día casi. De bio al menos, de morfo no sé cómo están haciendo. Y, o sea, no hay tiempo, o sea, no vamos a repasar el tema, no vamos a ver literalmente el tema, vamos a repasar flashcards, puras flashcards. Una vez que termine esa semana es puras flashcards. Se supone que el sábado acabamos todo el temario. Después de ahí flashcards, flashcards, flashcards. Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles examen. Y después del miércoles igual puras flashcards, empezando desde los primeros temas. Ya chicos, ustedes ya saben el tema ciclos celulares, si es que ya lo han visto, ¿no? Ve la primera parte. Cosas importantes, esto, el año. Me olvidé preguntar esto hoy día en la tarde. ¿Qué dice Ruud Virchow? Es un alemán, o sea, un alemán que es patólogo, o sea, le gusta estudiar, por así decirlo, células, tejidos que están dañados, por ejemplo. Ya no entro. Le encanta estudiar eso al señor, ¿ya? Virchow, no se olviden. ¿Qué decía Virchow en su libro? Ha escrito un libro. Dice que una célula existe por otra que ya existía anteriormente, una célula preexistente. Un animal existe por otro animal que ya existía. Una planta existe por otra planta que ya existía. Eso es lo que dice Virchow en su libro, en 1858. ¿Cómo nos acordamos? La edad, ya, yo siempre hago esto, 58 años. Ya. Virchow tiene 58 años, nada más. Ya, no se olviden eso. O sea, una célula existe no por arte de magia, sino porque otra le ha dado origen, no por arte de magia. Otra le dio origen, una preexistente. Nosotros, los organismos unicelulares y los multicelulares, uni y multicelulares, somos productos de ciclos de divisiones celulares continuos que han empezado hace 3.000 millones de años, chicos. Eso es importante. O sea, por así decirlo, las divisiones celulares empezaron hace 3.000 millones de años, para que se acuerden. Y eso dio origen después a nosotros y a las células unicelulares. Por ejemplo, una bacteria es una célula unicelular. Organismo unicelular. ¿Qué? Y ese sale. ¿No? Ya. Pucha, che, faltaría que sea el mismo. Ah, ya. Le iba a botar. Aquí está. Ya. Ahí está. Ciclo celular es igual a qué? A duplicación y división celular. La célula primero lo que tiene que hacer con su contenido es duplicar el doble. O sea, imaginen que esta es la célula antes de la división. Ahora, va a entrar a la división. En la primera etapa de división es duplicación. Todo lo que contiene, inclusive su membrana plasmática, se va a duplicar. Por ende, la célula, chicos, va a crecer el doble. Esto es necesario para que la célula después se pueda dividir a la mitad y pueda dar el mismo tamaño de la célula preexistente, o sea, de la anterior. La función más básica del ciclo celular, chicos, es la síntesis de ADN o replicación del ADN. Es la más básica, o sea, replicación o duplicación de cromosomas, que es lo mismo. Es la función más básica del ciclo celular, sí o sí. ¿Ya? Duplicación de cromosomas o duplicación de ADN es lo mismo, es lo mismo. Doc, ¿Qué? ¿No se escucha? ¿podría repetir? Le fue su internet, acaba de regresar recién. Ah, sí, ¿desde qué rato? Sí. Desde que dijo el inicio, después de No, 3.000 millones de años. porque, hasta aquí, 3.000 millones de años, ya. Para que se acuerden, Sí, chicos, hace 3.000 millones de años empezó el ciclo de división celular, nada más. O sea, y nosotros somos el producto justamente de esas divisiones, de esos ciclos de división. O sea, nosotros los seres humanos y las células, por ejemplo, organismos unicelulares como por ejemplo las bacterias, son productos de divisiones que empezaron hace 3.000 millones de años. Listo. Ciclo celular, chicos, es igual a duplicación y división. Duplicación y división. La célula duplica todo su contenido, eso incluye sus órganos, su ADN, su membrana, todo. Y crece el doble, literalmente el doble, ya el doble. Exactamente el doble. Luego la célula, después de que se duplica, se divide en dos, ¿verdad? Y las células que van a ser las productos son justamente del mismo tamaño de la célula preexistente. La función más básica del ciclo celular es la
división o duplicación de los cromosomas o el ADN, que es lo mismo, perdón, ya es lo mismo. Duplicación de cromosomas o duplicación de ADN, lo mismo. La función más básica del ciclo solar es eso. El ciclo celular entonces tiene dos etapas, duplicación y división, nada más. Duplicación se duplica todo, literalmente todo, órganos, todo lo que conocen una célula, chicos, todo eso se duplica. División se divide la célula en dos, separando justamente los órganos que se han duplicado. El ciclo celular va a ser diferente, va a depender del tipo de organismo y también de la etapa en que suceda en el organismo. En este caso, el texto nos da ejemplo del tipo de organismo. Imaginen que solamente hay dos organismos, los unicelulares y los multicelulares. Por ejemplo, chicos, los ciclos de división celular en los unicelulares va a dar lugar a organismos completos, organismos completos. Por ejemplo, una levadura es un organismo unicelular. Cuando se divide, da a una levadura completa, un organismo completo, porque es unicelular. Una bacteria lo mismo, cuando se divide, da lugar a un organismo completo. ¿Qué pasa? Quiere entrar, ¿eh? Ah, ya quiere entrar. Ahí está, ya estamos. A ver, organismo completo. En cambio, chicos, los organismos multicelulares, los ciclos de división celulares son múltiples para dar lugar a un organismo completo. Son múltiples. O sea, el óvulo fecundado que es producto justamente de la fecundación, tiene que dividirse muchas veces, millones de veces, para que dé lugar a un organismo completo. Muchas veces, chicos, muchas veces. Esa es la diferencia. Ciclo celular únicamente una sola vez, donde en organismos unicelulares. Muchas veces en los multicelulares. Nada más. La duración varía, o sea, el ciclo celular en los distintos tipos de organismos, pónganse, por ejemplo, una bacteria o una levadura o un hongo multicelular o un protozoo o un animal como nosotros, tienen su duración de su ciclo celular varía, o sea, aquí puede ser 3 minutos, aquí puede ser 10 minutos, aquí puede ser 11 horas, aquí puede ser 12 horas y así, varía el tiempo. Inclusive, chicos, en un mismo organismo, o sea, por ejemplo nosotros, que somos multicelulares, nuestras células, dependiendo qué tipo de célula sea, va a variar su ciclo celular en un mismo organismo. Por ejemplo, una célula de la sangre tarda más en dividirse que un adipocito, por ejemplo, un adipocito. Y así, ¿a ver? Ahí está. El ejemplo que nos da el texto es este cuadro, nada más que este cuadro. Las células de un embrión de rana se dividen cada 30 minutos, es importantísimo. Esto está en el texto, no solamente en este cuadro. Los fibroblastos de mamífero en cultivo, todos los mamíferos son los animales que alimentan mediante la leche, ¿verdad? O sea, la leche, mamíferos de la leche. Mamas. Fibroblastos de mamífero en cultivo se dividen cada 20 horas aproximadamente. 20 horas aproximadamente. Esto dice en su cuadro, pero en su texto dice un día, ¿ya? Cualquiera de las dos está bien. Si en su pregunta de examen sale que el fibroblasto de mamífero en cultivo, su ciclo solar dura un día entero o 20 horas aproximadamente, está bien. Los dos están bien. Lo que así no está en el texto y solamente están los cuadros son esos dos. Las células de una mosca, del embrión de una mosca, se dividen cada 8 minutos. Aquí están, cada 8 minutos se dividen ellas. Las células del epitelio intestinal de mamíferos se dividen cada 12 horas, aproximadamente 12 horas, o sea, mediodía, por así decirlo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Nadie. Me enviaron una cosa. Ya importante. Chicos, el ciclo celular de una célula eucariota tiene 4 fases. Fase M, fase G1, fase S, fase 2. G2. En este caso, la interfase consta de 3 fases. La interfase consta de 3 fases. Es la que dura más tiempo en el caso del ciclo celular. Más tiempo dura esta fase, la interfase. Fase G1, No, fase S, internet. G2. ¿Mi internet? Mi wifi de la NASA, chicos. Muy rápido es mi wifi, chicos, ese es el problema. Es que como es muy rápido, o sea, ustedes no lo pueden detectar con sus oídos, pues no es perceptible. Son muy rápidos. Cada vez que sea lento el internet me dicen ya. ¿De qué parte no escucharon, chicos? ¿Este cuadro lo escucharon? ¿Este cuadro? ¿Sí? Sí, doc, lo del cuadro, sí. Ah, ya, voy a empezar entonces esto. El ciclo celular de las células eucariotas tiene 4 fases. Fase M, fase G1, fase S, fase G2.
La interfase tiene tres fases. Son la G1, S y G2. La interfase, estas tres fases. La fase M tiene dos etapas, dos eventos, ¿ya? Dos eventos. La mitosis, que es igual a división nuclear, y la citocinesis, que es igual a división citoplasmática, ¿ya? El ciclo celular, hemos dicho, tiene dos cosas importantes: duplicación y división. Duplicación y división. Justamente en estas cuatro fases se logra eso: duplicación en la interfase y división en la fase M. Duplicación de todos los contenidos de la célula en la interfase. División solamente en la fase M. De todo el ciclo celular, chicos, las únicas etapas que pueden ser vistas bajo microscopio son la mitosis y la citocinesis. O sea, no dice qué microscopio específicamente, no dice si es óptico, no dice si es electrónico, no, solamente dice microscopio. Entonces, bajo microscopio, perdón, nosotros podemos ver la mitosis, o sea, la división nuclear de una célula, y podemos ver la citocinesis, la división citoplasmática o división de una célula, que es lo mismo. División citoplasmática dice en esta imagen y en su leyenda, pero división celular, o sea, de la célula, lo dice en su texto, así que también está bien. La fase M, chicos, como promedio de una célula típica de mamífero, dura 1 hora aproximadamente, 1 hora, la fase M. De la interfase no menciona, no dice el tiempo exacto o el tiempo promedio, no menciona para nada, solamente de la fase M en su texto. La célula de un mamífero típico, su fase M dura 1 hora, 1 hora. Por lo general, chicos, la interfase, vamos a decir, el ciclo celular depende de una interfase en donde sus órganos, su membrana, todo se duplica. Pero hay células que no hacen esto, o sea, que no hacen interfase, que directamente se dividen, o sea, sin duplicar su contenido, sin duplicar su contenido. Por ejemplo, son las células del embrión temprano de una rana. Las células del embrión temprano de una rana, como son tan grandes, son gigantescas, tienen 1 milímetro aproximadamente de diámetro, son muy grandes, tienen que ser divididas, segmentadas sin que duplique su contenido, porque si no se van a quedar todo el tiempo en un milímetro, entonces van a ser divididas en segmentos. A esta división se le llama división por segmentación, ¿ya? División por segmentación. Solamente hace eso las células del embrión de una rana, nada más. ¿Alguien quiere entrar? Bueno, quería entrar. El ciclo celular es controlado, chicos. El ciclo celular es controlado. Para que el ciclo sea una secuencia de eventos ordenados, es controlado por proteínas reguladoras. En este caso, las proteínas reguladoras forman parte del sistema de control del ciclo celular. Decimos control del ciclo celular porque las células controlan justamente el ciclo celular. Decimos sistema, ¿por qué? Porque son muchas células, Entonces, son muchas proteínas. Cuando hablo rápido me olvido de todo. Proteínas, ¿ok? Sistema de control ciclo celular es igual a muchas proteínas que controlan el ciclo celular. Listo. Para que sea una secuencia de eventos ordenada, justamente el ciclo celular. Hay 3 puntos de control. O sea, este sistema de control de ciclo celular controla en 3 puntos específicos. 3 puntos, nada más. 3 puntos. Entre G1 y la fase S, entre G2 y la fase M y en la fase M. En esos 3 puntos se controlan. Entre G1 a S, entre G2 a M y en la misma M, en la fase M. Por ejemplo, una célula solamente puede pasar a la fase S cuando el entorno es favorable. Solamente puede pasar a la fase S cuando el entorno es favorable. ¿Quién se encarga de controlar que el entorno sea favorable? Este sistema, chicos, el sistema de control del ciclo celular. En este caso, ¿a qué hago referencia con entorno favorable? Lo que lo rodea a la célula animal. En este caso, la célula animal depende de nutrientes, vean, nutrientes, y depende también de molécula señal. Para que la célula pueda entrar a la fase S, tiene que tener los nutrientes y la molécula señal adecuada. En este caso, si hablamos de molécula señal, estamos hablando de los mitógenos, los que inducen la proliferación celular, o sea, el ciclo celular. En este caso, chicos, si el entorno es desfavorable, el sistema de control hace que la célula ingrese a un estado de reposo, también llamado estado de no proliferación, G0. El estado en reposo o estado de no proliferación es llamado G0. Esto sucede
cuando el entorno es desfavorable. O sea, imaginen que no hay los nutrientes específicos, no hay las moléculas señales necesarias, entonces no va a entrar la célula a la fase S. Y este sistema, ¿qué hace? Que la célula ingrese a un estado de reposo. Es una pausa transitoria, no es para siempre, es transitoria, pero es prolongada. Puede alargarse días, semanas, meses y toda la vida, pero dependiendo de esto, no es siempre, no es aplicable. Toda la vida es cuando la célula se empieza a diferenciar, lo vamos a ver después. El otro punto, chicos, el otro punto. Entre G2 y la fase M hay otro punto de control por el sistema de control justamente. ¿Qué controla en este punto ese sistema? ¿Qué controla? La duplicación del ADN. Si la duplicación del ADN ha sido correcta, o sea, no existe ningún daño, y si también ha sido completa, o sea, si está completa al 100%, por así decirlo. Si no está completa y existe un daño, en este punto de entre G2 y la fase M se detiene. ¿Quién detiene eso? El sistema de control. Así que la célula nunca va a pasar al mitosis, nunca pasa. Si es que hay un daño o no se ha duplicado de manera completa. El otro punto de control es en la fase M, solamente en la fase M. El sistema de control, ¿qué controla en la fase M? Que los microtúbulos o el uso mitótico, que se forma cuando la célula se está dividiendo, se unan correctamente a todos los cromosomas, chicos. A todos los cromosomas. Doc, En la fase M, el sistema de control controla que los microtúbulos se hayan unido a los cromosomas duplicados. Nada más, solamente se controla. Para que sepan, hemos dicho que en la fase S de la interfase se duplica el ADN. ¿Ya? De eso consta. La función más básica es que el ADN se duplique correctamente. Entonces, si había un cromosoma, ahora hay dos cromosomas. O había un cromosoma, ahora hay dos cromosomas. Había un cromosoma, había dos cromosomas ahora. Estos cromosomas se alinean, chicos, en una célula que está dividiéndose en el centro, en la línea de Ecuador. Los microtúbulos forman el uso mitótico. Aquí está uso mitótico, uso mitótico, uso mitótico, uso mitótico, uso mitótico. El sistema de control va a venir por acá, es como un policía, con su linterna, acá va a alumbrar su linternita, va a ver si está correctamente ahí unido, aquí también correctamente unido, aquí también correctamente unido, literalmente así. Si ve que un cromosoma no se ha unido correctamente a su microtúbulo, va a detener, ¿ya? Detiene la fase M. No va a permitir que la célula pase de la fase M o termine la fase M, no va a permitirlo, detiene. Chicos, este sistema de control es similar en todos los eucariontes. Es similar en todos los eucariontes. Ha perdurado desde hace 1.000 millones de años. O sea, desde hace más de 1.000 millones de años, este sistema ha empezado a nacer, ha empezado a existir, por así decirlo. En todos los eucariontes es similar, hace más de 1.000 millones de años. La división celular tiene dos maquinarias, chicos, dos maquinarias. Una maquinaria se encarga de producir nuevos componentes. En este caso, los nuevos componentes son los órganos, la membrana plasmática, el ADN, todo eso, para que la célula pueda crecer el doble. Ahora, la otra maquinaria se encarga de transportar esos componentes, separarlos, distribuirlos para que la célula se pueda dividir en dos. Imagínense que aquí está mitocondria, aparato de Golgi. Entonces, lo que va a hacer esta segunda maquinaria es distribuirlos de manera equitativa. Aquí una mitocondria, perfecto. Aquí otra mitocondria, perfecto. Aquí un aparato de Golgi, perfecto. Aquí un otro aparato de Golgi, perfecto. Y así, nada más. ¿Quién se encarga de modular, de controlar a estas dos maquinarias? El sistema de control, chicos. El sistema de control es el que va a modular todo eso. Les va a controlar, les va a decir, ya, tú puedes funcionar. Primera maquinaria, tú puedes crear los componentes. Listo, yo te activé. Segunda maquinaria, tú puedes controlar, tú puedes funcionar también. ¿Quién te controla eso? El sistema de control. Ella controla eso. Ahora sí hablemos del sistema de control. ¿Qué son realmente? Hemos dicho que eran muchas proteínas, muchas proteínas. En este caso, estas proteínas son fosforiladoras. Fosforilan, chicos. Si son fosforiladoras, ¿cómo son llamadas? Sinasas. ¿Ya? Sinasas. Fosforilar es igual a agregar un grupo fosfato, o sea, una P. A una molécula, una proteína, macromolécula, micromolécula. Agregan una P, las sinasas. En este caso, las que forman parte del sistema de control son llamadas CDK. O sea, estas proteínas sinasas también son llamadas CDK. ¿No se escuchó? ¿Qué pasó? Se cortó desde ese satito. ¿De qué parte se cortó? Pucheche, está lloviendo, pues, por eso es.
Se cortó. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Ya volví? ¿De qué parte, chicos? ¿De qué parte no escucharon? A ver, díganme. Esto de acá, división celular, ¿escucharon esta parte de acá? División celular. Desde la parte de fosforización, creo. Ah, fosforilación, desde ahí. Sí, ¿no? Ya. Ya. El sistema de control del ciclo celular realmente está conformada por proteínas, nada más. Proteínas que regulan el ciclo celular, nada más. Estas proteínas que regulan el ciclo celular son proteínas sinasas. Son proteínas sinasas, también llamadas CDK. CDK. Estas proteínas sinasas o también llamadas CDK son las que controlan el ciclo celular. Son las que controlan el ciclo celular. Que una célula pase de una fase a la siguiente, por ejemplo, que la célula pase de G1 a fase S es controlada por estas proteínas sinasas, CDK. Que la célula pase de G2 a la fase M es controlada por estas proteínas sinasas CDK. ¿Perfecto? Estas proteínas sinasas CDK están todo el tiempo, se encuentran presentes durante todo el ciclo celular de una célula eucariota. Durante todo el ciclo celular están presentes. Pero solamente eso, solamente están presentes, no están activadas, por si acaso. Cuando ellas nacen en su forma inactivada. Entonces dependen de otra proteína para que las active. En este caso, ¿quién activa estas proteínas sinasas CDK? Las ciclinas. Las ciclinas no están presentes durante todo el ciclo. No están, sus concentraciones fluctúan. Van a variar sus concentraciones a lo largo del ciclo. Esto es necesario para que el complejo que va a formar, llamado ciclina CDK, no esté activo todo el tiempo. Para que la proteína sinasa CDK no se active todo el tiempo. No se active. ¿Por qué? Porque el ciclo celular no solamente depende de la activación de las proteínas sinasas, también depende de su inactivación, para que la célula pueda terminar una fase, por ejemplo. Lo vamos a ver después. Aquí está el ejemplo, chicos. Vean, es un ejemplo de un tipo de ciclina llamada ciclina M. Ciclina M. Esta ciclina M aumenta en concentraciones antes de la fase M. Aumenta en concentraciones antes de la fase M. ¿Dónde sería eso, chicos? En la G2. En la fase G2 aumenta mucha ciclina M. Mucha ciclina M. Esta ciclina M, cuando aumenta, ¿ya?, hace que la célula pase de la G2 a la fase M. ¿Se dan cuenta? Porque después esa ciclina se une a su CDK, chicos. Se une a su CDK y la va a activar. Cuando la activa, la célula puede pasar una fase a otra. Para que entiendan, cuando la proteína sinasa se activa, hace que la célula pueda pasar de fase en fase. Si no, no. Si está inactiva, no pasa. Ya no pasa. No sé quién está hablando. Vamos a ver. Por aquí. Escucho mensajes que llegan, pero no sé de qué. Ya, sigamos. Hay distintos tipos de ciclinas. No solamente es uno, chicos. No solamente es uno. Esta es la imagen que da el texto. Y esta es la imagen que da, pues, el cuadrito. Hay 4 tipos de ciclina que se van a formar en las dos fases GAP. En la G1 y la G2 son las GAP. Ya los controles, por así decirlo, de la célula. El ciclo celular justamente se controla, ¿ya? En estas fases G1, G2 se van a formar las ciclinas. Las ciclinas. Esta parte es la que quiero corregir, chicos, lo que dijimos en la mañana, esta parte. A la fase G1, que es la primera fase de la interfase, chicos, todo esto es interfase, ¿se acuerdan? Todo esto es interfase. Tiene 3 fases. La G1 es la primera fase de la interfase, la primera. La G1 la vamos a dividir en 2 partes. Una parte temprana, o sea, el comienzo, por así decirlo, de la G1, y una parte tardía, el final de la G1, por así decirlo. En la fase temprana de la G1 se forma una ciclina, solamente una, llamada G1. Eso nos equivocamos hoy día, ¿ya? G1. En la fase tardía se forman 2 ciclinas, la S y la G1S, esas 2, S y G1S en la tardía. Después todo lo demás estaba bien, ¿ok? En la fase G2, que es la última fase de la interfase, es la última fase de la interfase, la G2, se forma una única ciclina, llamada ciclina M, ciclina M. Si se dan cuenta, no se forma ninguna ciclina en la S y tampoco en la M.
Ninguna ciclina se forma ahí, ninguna. Solamente en la G1 y G2. Si ustedes encuentran ciclinas en la S es porque antes en la G1 se han formado. Si ustedes se encuentran en la M es porque en todo ese recorrido anterior se han formado ciclinas. No es porque en la fase M y la S se hayan formado, se hayan generado. No, ¿ya? En la G1 y G2. Justamente en ese tiempo aumenta su concentración de ciclina. Bien, hablemos de estas 4 tipos de ciclinas. Estas 4 tipos de ciclinas tienen su nombre, que es una letra. La G1, que es la que se forma en la primera parte de la G1, o sea, la temprana, ahí se forma en la parte temprana. La G1 es llamada también ciclina D, ciclina D. Esta se une con CDKs, o sea, proteínas sinasas específicas. Cuando ustedes, o sea, cuando yo diga proteína sinasa, es igual a CDK. CDK es igual a proteína sinasa. Existen proteínas sinasas específicas. En este caso, la específica para la ciclina D, que es la G1, es la 4 y la 6. La CDK 4 y 6. ¿Cómo vamos a acordar? Imaginen un departamento, chicos, un departamento, o sea, una casita, ¿no? Ese departamento de departamento es el número 46, ¿cierto? El departamento número 46, listo. Ahora, la G1S que se forma al final de la G1, o sea, en la etapa tardía de esta G1, de la fase G1, se llama ciclina E, es su nombre, ciclina E. Esta se une específicamente a la CD2, ya la CDK2. La S es llamada ciclina A, también se forma en la etapa tardía de la G1, en la etapa tardía. ¿A qué CDK se une específicamente? A la 2. ¿Cómo vamos a acordarnos esto? Ciclina G1S y la S, las dos, ambas vienen en conjunto, o sea, vienen como par, por así decirlo, como par. El agua y la electricidad también vienen como par, chicos, como par. Cuando ustedes van a pagar algo al banco, digamos, o al banco, si no ve, pagan tanto del agua como de la electricidad, ¿verdad? ¿Agua de quién? De la S, ¿ya? G1 de quién, bueno, electricidad de quién? De la G1S. Del agua y de la electricidad ustedes pagan solamente 2 pesos, ¿no ven? 2 pesos, nada más. Ambas 2 pesos. ¿Por qué 2 pesos? Por la CDK, chicos. G1S y la S se unen a la misma CDK. ¿Cuál es esa misma CDK? La CDK2. Ambas a la misma, CDK2. Por eso 2 pesos. O sea, no pagan mucho. Por ejemplo, yo de mi Wi-Fi solamente pago 2 pesos. Por eso es así lentito, chicos. Y la ciclina M es también llamada ciclina B. B, ¿ya? Ciclina B. La CDK específica a la cual se une es la CDK1. ¿Cómo vamos a acordarnos esto? B de Bolivia. Bolivia solamente hay uno. ¿Ve? B de Bolivia. Bolivia solamente hay uno. Ciclina M. 4 tipos de ciclinas entonces. Bien. El paso de una fase a la siguiente fase depende de la activación de las proteínas sinasas, ¿verdad? Proteínas sinasas. Para que una fase termine, va a depender de la inactivación de las proteínas sinasas. ¿Ya? Para que una célula pase de fase en fase, de G1 a la fase GS, depende de activación. De activación. Para que la célula termine una fase, va a depender de la inactivación. Para que nos acordemos fácilmente, ya más fácilmente. Por ejemplo, chicos, para que la fase M termine, ¿qué CDK se van a inactivar? ¿Qué proteínas sinasas se van a inactivar? S sería la 2, M sería la 1. Estas dos proteínas sinasas se van a inactivar, pero para que se puedan inactivar tenemos que eliminar a su ciclina, la que la activa. En este caso, la ciclina que activa a CDK2 y a la 1 es la S, ya la S y la M. Ciclina S y M, entonces vamos a destruirlas, las vamos a romper. Si yo inactivo a estas proteínas sinasas 2 y 1, la fase M de la célula va a terminar, va a culminar, termina. En este caso, ¿quién se encarga de que la fase M termine? ¿Quién? El complejo promotor de anafase. El complejo promotor de anafase, ¿qué hace? Promueve la anafase. Promueve la anafase. La anafase es una fase.
Ya, la anafase es una fase igual del ciclo, en este caso, de la fase M específicamente, ya, de la fase M. Cuando la célula reúne a sus cromosomas en la línea del ecuador, o sea, en el centro, después de ahí distribuye, forma el uso mitótico, distribuye a los microtúbulos hacia ellos y después los va a separar. El separamiento de los cromosomas es llamada anafase, ya anafase. Lo vamos a ver en este tema, ya, así que no se preocupen, ahorita es así nomás, como resumen, pero lo vamos a ver en este tema mucho mejor. Entonces el complejo promotor de anafase promueve la anafase. También es llamado ciclosoma. Ciclosoma es su otro nombre. Complejo promotor de anafase o ciclosoma es su otro nombre. Este complejo va a marcar a la ciclina M y a la S, las marca. A la M y a la S las va a marcar. ¿Con qué las marca? Con proteínas de la destrucción, vamos a decir, llamada ubiquitina. La ubiquitina es una proteína, ¿ok? Tiene 76 aminoácidos. Entonces, ese complejo la marca. ¿A quién? A la ciclina S y a la M. Con ubiquitina. Después que las marca, esta ubiquitina es básicamente es como que esta proteína va a morir, por así decirlo. La marca para que se muera. La marca para su destrucción. Después que la marca, se dirige a un complejo proteico muy grande llamado proteosoma. El proteosoma es el que va a destruir, es la maquinaria para destruir proteínas. Solamente aquellas que están marcadas con ubiquitina. En este caso, la ciclina S y la ciclina M han sido marcadas por el complejo. Entonces, va a dirigirse al proteosoma. En el proteosoma, estas proteínas se van a destruir. Entonces, la ciclina S y la M, a mitad, chicos, a mitad de la fase M, van a desaparecer. Van a desaparecer, se van a destruir. Entonces, las CDKs van a estar inactivas. Inactivas. La célula, gracias a esa inactivación, gracias a eso, va a poder terminar la fase M. La fase M ahí termina. Bien. Entonces, en resumen y en cuenta, ¿ya? Para que el ciclo celular sea una secuencia de eventos ordenados, depende de las concentraciones de las ciclinas, ¿ya? Depende de concentraciones de las ciclinas. Su aumento o su disminución hace que se active o inactive la CDKs, ¿ya? La CDKs, de eso depende. No sé por qué solamente va a durar media horita y nos vamos a ir ahorita. Listo. Ese es el resumen ya de lo que hemos visto ahorita. ¿Ven? Aquí está. Aquí está el complejo ciclina CDK. El APC o ciclosoma va a marcar, ¿ya? Marca a la ciclina. En este caso, a la ciclina S y a la M. ¿Con qué? Con ubiquitina. Una vez que la marca, se dirige al proteosoma. En el proteosoma, ¿qué pasa con ella? Se va a destruir. Ya se destruye. Perdón, esto de acá, se destruye. Y no hay ciclina. Por ende, no hay activación de CDK. Vean, CDK sin ciclina está inactiva. Entonces la célula va a poder terminar la fase M. La activación de los complejos ciclina-CDKs también es modulada por otras proteínas. Ya, es por otras proteínas. En este caso, por proteínas sinasas y por proteínas fosfatasas. O sea, por fosforilación y por desfosforilación. Los complejos ciclina-CDK son activados cuando se encuentran sin grupo fosfato, pero son inactivados cuando se encuentran con grupo fosfato. En este caso, las proteínas sinasas que agregan grupo fosfato entonces son llamadas inhibidoras. ¿Por qué? Agregan grupo fosfato y hacen que se inhiba. Ya bloquean la función del complejo CDK, la van a inactivar. Vean aquí está, chicos, complejo ciclina CDK, se encuentra inactivo. En este caso, la sinasa inhibidora tiene su nombrecito, no es cualquier sinasa. Es llamada Wi1. Wi1, ¿ok? Wi1. Sinasa inhibidora, entonces, no sé por qué. Ay, che. Ya, la inhibe. En este caso, agrega dos grupos fosfatos. ¿A quién? A la CDK. A la CDK. No se olviden de esto. La Wi1, para inactivar al complejo, agrega dos fosfatos inhibidores.
¿A quién? A la CDK. No a la ciclina. A la ciclina no, a la CDK. El ciclosoma o complejo promotor de anafase sí agrega ubiquitina a la ciclina, ¿ya? A la ciclina. No a la CDK, a la ciclina. Bien. Después de que se agregó grupos fosfatos, se va a inactivar. Perfecto. Ahora, ¿quién le quita esos grupos fosfato? Una proteína fosfatasa, obvio. Y como le quita, la va a activar. Por eso esta fosfatasa es llamada activadora. Ya, activadora. También tiene su nombre específico. Es llamada CDC25. Ya, CDC25 es su nombre más específico. La CDC25 va a quitar esos grupos fosfatos añadidos por la Wi1. ¿A quién? A la CDK. Le quita esos grupos fosfato. Entonces este complejo ahora se activa. Esto pasa, chicos, con todos los complejos. Esto pasa con todos los complejos, ya sea ciclina M, ciclina S, ciclina G1 o ciclina G1S, con todos los complejos. Cuando recién se forman, están inactivados por esta Wi1. Es una forma de control, ¿ya? Para que no actúen así como sin nada, sin vergüenza, ¿ya? La activación y la inactivación también depende de proteínas que no fosforilan y que tampoco desfosforilan. También depende de proteínas que simplemente se unen al complejo. Por ejemplo, hay proteínas de unión inhibidoras. O sea, cuando se unen al complejo ciclina CDK, esta proteína las inhibe, las bloquea. El único ejemplo que da el texto hasta este punto es la P27. La P27 es una proteína de unión inhibidora. Inhibe al complejo ciclina CDK. ¿A cuál específicamente? Aquel que se encuentra entre G1 y la S. Si la inhibe, ¿qué pasa? Va a retrasar el ingreso de la célula a la fase S. Retrasa. ¿Se acuerdan, chicos? Solamente los complejos activados permiten que la célula pase de fase en fase. En este caso, si no hay complejo activado en G1, chicos, si no hay complejo activado, la célula nunca va a pasar a la fase S, no pasa. Entonces la proteína P27 se encarga de eso, se encarga de que la célula no pase a la fase S. ¿Por qué? ¿Cómo hace esto? Inactivando los complejos. Vamos a ver en qué casos hacen eso, ¿ya? Aquí están los casos. Por ejemplo, chicos, la P27 bloquea, inhibe a los complejos en la fase G1. Esto lo hace para que la célula no ingrese a la fase S, ¿ya? No ingrese a la fase S. Pero ¿cuándo hace esto? ¿Cuándo hace esto? Cuando el entorno es desfavorable. Cuando el entorno es desfavorable, estas proteínas de unión inhibidoras se unen a los complejos que se han formado en la fase G1 y las va a bloquear, las bloquea. Entonces la célula nunca va a poder pasar a la fase GS. FS, a la fase S. Hasta que su entorno sea favorable, ¿ya? Que sea favorable. Mucha S, GS, G. Listo. Otro ejemplo. En la interfase de G2 a fase M, también el sistema de control va a regular. ¿Qué va a controlar? Que el ADN esté completo o que no exista ningún daño. Si existe un daño, por ejemplo, se va a inhibir a la fosfatasa activadora. La fosfatasa activadora se inhibe, en ese caso, se inhibe. Si está inhibida, el complejo ciclina MCDK va a estar inactiva. ¿Por qué va a ser inactiva? Porque aún sigue con sus fosfatos. ¿Se acuerdan? La fosfatasa activadora lo que hacía era quitar estos fosfatos y hacía que el complejo ciclina CDK se active. En este caso es un ejemplo de la ciclina M, chicos, ciclina M. Y la ciclina M forma un complejo con la CDK. Cuando lo hace y se activa por la fosfatasa, permite el ingreso de la célula a la fase M. Pero imaginen que la fosfatasa nunca la va a activar. Entonces este complejo va a estar inactivo. Por ende, si está inactivo, nunca la célula va a pasar a la fase M. ¿Por qué? Porque del paso a fase en fase depende de la activación de los complejos. Solamente sucede cuando el ADN está dañado o cuando el ADN no se replicó de manera completa. ¿Quién se inhibe? La fosfatasa activadora. ¿A quién activa? Al complejo ciclina MCDK. Otro punto de control, ¿dónde es? En la fase M.
En la fase M, ¿qué se controla? Dijimos que los microtúbulos estén unidos a todos los cromosomas que se han duplicado, a todos los cromosomas. Imagínense que la unión es incorrecta, no se han unido todos los cromosomas. Se inhibe el complejo promotor de la anafase o también llamado ciclosoma. Este complejo lo que hacía era que la célula termine la fase M cuando está activada el complejo. Ahora imaginen que el complejo se inactiva. La célula nunca va a terminar la fase M, al menos hasta que los microtúbulos se unan correctamente a los cromosomas. Hasta ahí, recién se va a volver a activar. Si no, pues no, nunca. Bien. Y esto creo que me olvidé de explicarles, ¿no? Es importante igual esto. ¿De qué depende entonces? ¿De qué depende de el paso a una... ¿De qué depende la modulación o regulación del ciclo celular? De las concentraciones de proteínas. Por ejemplo, ¿cómo se logra esto? Con la síntesis y con la degradación de proteínas. Depende también de proteínas que se unen a ella. Por ejemplo, el complejo ciclina CDK. Un ejemplo son las sinasas inactivadoras y el otro ejemplo son las fosfatasas activadoras. Otro ejemplo son las proteínas de unión inhibidoras. Esas proteínas se unen y la inactivan a los complejos. Para que los complejos también estén activados dependen pues de las ciclinas, ¿se acuerdan? Ciclinas. Bien, fase G1 y terminamos con esto. La fase G1 es la primera fase, ya, la primera fase de la interfase, la G1. Es la primera fase de la interfase. ¿Qué se controla acá? Importante, ¿qué es lo que se controla acá? La célula, ¿qué decide en esta fase? ¿Qué decide la célula? Si avanzar a la fase S, si hacer una pausa en la G1, retirarse a la G0 o retirarse de forma definitiva del ciclo celular. ¿Cómo hace esto? Por diferenciación terminal. Entrar a la fase G0 es una fase en donde la célula está simplemente en reposo, o sea, puede volver a iniciar el ciclo celular. Pero una vez que se diferencia de forma terminal, el ciclo celular nunca más va a volver a suceder, nunca más. La G1 es súper importante, Si la G1 deciden continuar a la fase S, el ciclo de por sí se va a completar, sí o sí. Entonces, es por eso que la G1 es llamada start o inicio. Porque si la G1 decide continuar, todo el ciclo obligatoriamente va a terminar tarde o temprano. Si la G1 no decide continuar, hace que la célula entre a un estado de reposo, llamado G0, o que la célula entre a un estado definitivo, que no inicie nunca ciclo celular, mediante diferenciación terminal. El estado de reposo realmente, ¿qué es, chicos? Estado de no proliferación, es lo mismo. G0 tiene dos nombres, estado en reposo y estado de no proliferación. O sea, la célula no prolifera. ¿Qué quiere decir? Que no se divide. Ya, no se divide. Esta pausa es transitoria, por si acaso. El estado G0 es una pausa transitoria, pero es prolongada. Puede variar, vean, puede variar de días, semanas, meses, inclusive toda la vida. Toda la vida. En la G1 hemos dicho que para que pase la G a la fase S, lo que tiene que ver fuera tiene que ser favorable. Fuera de la célula animal, chicos, fuera de la célula animal, el entorno tiene que ser favorable. En este caso, un entorno favorable es un entorno con nutrientes, con papita, lechuguita, chuleta, salpicón, trancapecho, pique, salteña, todo lo que quiero ahorita comer. Todo eso tiene que tener ya nutrientes. ¿Qué más? Moléculas señales, aquellas que inicien o que induzcan que la fase G1 termine y pase a la fase S. En este caso, los mitógenos. Chicos, las moléculas señales llamadas mitógenos son moléculas que inician el ciclo celular. En otras palabras, nada más, inician el ciclo celular. Los mitógenos no pueden pasar la membrana plasmática de la célula animal, entonces se unen a receptores que se encuentran en la membrana plasmática.
también llamados receptores de superficie. Cuando se unen a este receptor, los mitógenos, el receptor cambia, ¿verdad? La señal, la transduce, la convierte en señal intracelular. En este caso, inicia una cascada de señalización. Esa cascada de señalización al final tiene una finalidad, chicos, una finalidad. ¿Cuál es el objetivo de esta cascada iniciada por mitógeno? ¿Cuál es el objetivo? Activar a dos complejos ciclina CDK que se encuentran dentro del núcleo, ¿ya? En el núcleo. En este caso es la G1-CDK y la G1-SCDK. Estos dos complejos se van a activar, la G1-CDK y la G1-SCDK, gracias a los mitógenos, gracias a esa vía que generó los mitógenos. Estos dos complejos activados, acuérdense siempre, chicos, acuérdense siempre, la proteína sinasa fosforila es una CDK. En otras palabras, el sistema de control del ciclo celular son proteínas que van a controlar el ciclo mediante fosforilaciones, proteínas sinasas, fosforilaciones. Este complejo G1 o G1S fosforila a una proteína de retinoblastoma, proteína RB, la fosforila. Y después de que la fosforila, vean por ejemplo, se va a inactivar. Fosforilación de RB, se inactiva cuando está fosforilada. Antes, ¿qué realmente está inactivando? Cuando la proteína RB está activa, se une a un regulador de la transcripción. Y este regulador de la transcripción unida a la proteína RB se encuentra inactivo. Entonces, si está inactivo, no sucede la transcripción. Los genes, chicos, no se van a transcribir. ¿Por qué? Porque este regulador está inactivo. Vean, inactivo. Los genes no se transcriben. Transcribir es igual a ¿qué, chicos? A copiar el ADN, ¿verdad? Copiamos el ADN en forma de ARN y después la mayoría de ese ARN forma proteínas y algunas simplemente terminan en ARN. En este caso, esas proteínas pueden ser, por ejemplo, las ciclinas que dan inicio, que comienzan la G1 y hacen que pase a la fase S. Hablo de las tres ciclinas, la G1 en la primera etapa, la G1S y la S en la segunda etapa, o sea, la etapa tardía, por así decirlo, de la fase G1. Una vez que se inactiva la proteína RB por estos dos complejos, chicos, por estos dos complejos, la G1 y la G1S, se va a disociar, se separa de quién, del regulador de la transcripción. Como este regulador de la transcripción está solito, se encuentra activado. Entonces va a empezar a hacer su función, que es regular la transcripción, o bien sintetizar proteínas o ARN, o inhibir esa síntesis, va a depender. La proteína de retinoblastoma, llamada RB, se encontró por primera vez, fue descubierta en un tumor que solamente se encuentra en niños. Retinoblastoma, solamente en niños. Es un tumor maligno, chicos. Es súper raro, no es normal esto, retinoblastoma. Tumor que se encuentra solamente en niños. Es un tumor infantil, es raro. Se encuentra raro. En este caso, chicos, la proteína RB en ese tumor no hay. ¿Ya? No hay. O sea, no hay nada de proteína RB. O bien no hay, o bien está muy escasa, está muy disminuida, muy disminuida. Imagínense, la proteína RB realmente lo que controla en la célula es que la célula no se divida. Si la proteína RB está activa, la célula nunca va a iniciar ciclo celular. Si la proteína RB está inactiva, la célula todo el tiempo va a iniciar ciclo celular. Entonces la proteína RB es una proteína de control negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque si está activa, bloquea el ciclo celular, hace que no inicie. Justamente en este tumor, chicos, retinoblastoma es cáncer, pues chicos, es neoplasia maligna. ¿Qué pasa en el retinoblastoma? Las células todo el tiempo se están dividiendo. O sea, ¿qué pasa realmente en el cáncer? Las células cancerosas, ¿cuál es su característica bien básica, por así decirlo? La que destaca más.
que las células nunca terminan de dividirse. Su división no está controlada. En este caso, las proteínas RB no están presentes, ¿ya? Las proteínas RB no están presentes, o si están muy escasas. Es por eso que las células en el retinoblastoma, en ese tumor, chicos, que es igual que neoplasia, todo el tiempo se están dividiendo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen un control negativo, no tienen la proteína RB. Y con esto terminamos y nos podemos ir chochitos a sus casas.